Rafael Belén, Energy Research Analyst de Pesquisa Energética EPE Brasil. Bienvenido. Buenas tardes. Mi presentación es en español, pero voy a hablar en inglés, entonces por eso me disculpo. Bueno, voy a hablar en inglés. Quiero empezar por agradecer a los organizadores por la invitación. Mi nombre es yo soy de Brasil. El día de hoy me invitaron a hablar acerca de hablar del hidrógeno y de la biomasa y las oportunidades que surgen cuando vemos la relación entre estos dos segmentos. Bueno, antes de empezar, vemos que EP no es el responsable por las decisiones que se toman basado en la información que se presenta aquí. Simplemente para empezar, ¿quiénes somos en EPE? Ustedes saben quién. EPE podemos ver que es una compañía, una federal de Brasil, la cual está asociada con el Ministerio de Minas y Energía, y el objetivo es poder ofrecer a la sociedad con datos energéticos, estudios e investigaciones que apoyen todo lo que es el amplio espectro de la energía para poder apoyar, ¿no?, la planificación energética. Nosotros estamos involucrados en toda una amplia gama de temas de energía y hablamos de la energía, o petróleo y gas, en renovables y claro que sí, biocombustibles, el cual es que es el tema en el cual trabajo en EPE. Quiero comentarles un poco acerca del EP y el hidrógeno y cómo EP está asociado a nuestro trabajo en EP. Podemos ver que el hidrógeno es muy importante para nosotros. Estamos involucrados en muchas discusiones, en muchos grupos de trabajo que hablan acerca del hidrógeno, que discuten el hidrógeno en Brasil y en Latinoamérica y el desarrollo que se da. Así que, por ejemplo, podemos ver en nuestro Plan Nacional de Brasil del 2050 de largo plazo el hidrógeno se menciona como una tecnología muy importante para Brasil, ya sea para la decarbonización o también para otras implicaciones en Brasil, como pueden ser la inserción de recursos energéticos, ¿no?, en todo el panorama brasilero y también como parte del sistema. Así que la EPE actualmente está involucrada en muchas maneras que discuten el hidrógeno como una alternativa para el transporte, como una alternativa para hacer el blending de gas natural. La cadena de suministros y también, y es algo que es muy importante, es que estamos muy involucrados en los estudios para poder recomendar las políticas públicas y energéticas que permitan la inserción de hidrógeno en la mezcla. En la mezcla energética de Brasil tenemos productos que ya hemos publicado con relación al hidrógeno y los más importantes es aquella que viene del 2021, el cual es la base para el desarrollo y la consolidación de la Estrategia Nacional de Brasil de hidrógeno. Y en este trabajo EPE lo que hace es que produce o hacer análisis muy profundos del panorama del hidrógeno en Brasil, y esto es el final que resultó en la ley del hidrógeno de Brasil que se publicó el año pasado, y EPE está involucrado en la formulación de esta ley desde el principio. Y también tenemos muchas notas técnicos y hojas de datos de hidrógeno. El primero, que habla acerca de la biomasa y del hidrógeno, fue publicado el mes pasado, y parte del trabajo que les voy a presentar es que tenemos esta hoja de datos. Hoja de datos está en portugués, pero también está disponible en inglés como un resumen y un formato. Y si ustedes están interesados, lo pueden buscar en la página web de EPE. Y ahora aquí podemos ver que
que esta fue una estrategia que se consideró pensando en el panorama brasilero, pero lo que les quiero mostrar en esta presentación son los aspectos generales que también están disponibles para otros países de Latinoamérica. Un poquito del tema de la agenda, voy a hablar acerca del contexto del hidrógeno y la biomasa en Brasil y después voy a hablar acerca de los detalles técnicos de cómo se puede producir el hidrógeno desde la biomasa, lo que son las tecnologías disponibles, las ventajas y desventajas. Cómo existe la bioenergía y cómo puede ser una parte, y cómo puede trabajar con el desarrollo de las cadenas de hidrógeno. Y también voy a hablar acerca de la sinergia y cómo estos dos sitios se pueden combinar para poder crear oportunidades comerciales entre estos dos segmentos. Primero que todo, tenemos el contexto de Brasil con relación a la biomasa de hidrógeno. Primero que todo, tenemos la bioenergía. Tenemos que Brasil tiene una gran trayectoria utilizando biomasa y biocombustibles. Hoy en día, Brasil es un gran jugador de bioenergía en el mundo. Solamente en el 2024 hemos producido más de 37.000 millones de litros de etanol. La mayor parte de caña de azúcar. También tenemos más de 9.000 millones de litros de biodiesel y más que todo de soya. Y también tenemos una mezcla de energía de biomasa, biometano y bioenergía. Y también tenemos vamos a tener diésel renovable y también la biohidrógeno. Es una perspectiva para Brasil, para un futuro cercano. Y si queremos ver cómo la bioenergía es importante para Brasil en términos del suministro de energía, aquí en la parte derecha de ustedes tenemos lo que es el suministro energético total de Brasil. Y primero que todo, nosotros tenemos muchos aspectos importantes en Brasil, que tenemos renovables 50%, que es un número muy grande para renovar en esta parte del mundo. Claro que es un suministro de energía, ¿no? También incluye combustibles, electricidad y combustibles. Y una gran parte es porque nosotros nos apoyamos mucho en la bioenergía. Por tanto, si nosotros sumamos la contribución de caña de azúcar y de otro biodiesel y de otras biomasas, llegamos al 32% aproximadamente del suministro energético de Brasil, que viene la biomasa, ¿no? Y es la segunda fuente más grande de energía en Brasil. Podemos ver que es lógico para nosotros buscar identificar oportunidades para ver sistemas de biomasa y de bioenergía. Aquí tengo algunos temas breves acerca de la legislación de la biomasa y los biocombustibles en Brasil con relación al etanol. Desde 1931 tenemos un blend obligatorio para la gasolina. Hoy es 27% y para el próximo mes en adelante va a ser el 30% en adelante. Por tanto, podemos ver que va a haber un blending, un mandato muy grande del mandato del etanol en la gasolina de Brasil. Y también tenemos el Flex del 2023. Los cuales son vehículos que pueden trabajar con gasolina pura o etanol puro. Pues el etanol puro también es un combustible muy importante en Brasil. También tenemos un programa nacional para la producción de biodiesel, más que todo de la soya, y podemos ver que nuestras metas, que hoy estamos en el 14% de blend y el próximo mes va a ser el 15% en diésel. Y también tenemos dos políticas que son muy importantes para la bioenergía en Brasil, que es el renovable del 2017, donde creamos un mercado regulado para la bioenergía. Y esto permite que los productores de biocombustibles se moneticen con la intensidad del carbono de esos combustibles, lo cual fue muy importante. Y es un programa que trata de ver la eficiencia de un lado, porque los productores que reducen su eficiencia de carbono pueden incrementar la eficiencia, reducir la intensidad, y eso les permite generar más dinero. Y el año pasado nosotros tenemos otra norma, la cual introduce nuevos biocombustibles como la combustible de aviación sostenible, porque ellos tienen alto consumo de hidrógeno. En este momento, acerca del
hidrógeno de bajo carbono, Brasil tiene un gran potencial de ser un gran jugador en el hidrógeno, en la producción de hidrógeno de bajo carbono, porque tenemos todos los recursos. Y en este momento quiero traer aquí la generación de electricidad en Brasil. Nosotros podemos ver que es renovable, casi el 90% renovable, y tenemos los recursos para poder producir la electrólisis de hidrógeno, pero también tenemos otros recursos disponibles como biomasa, residuos de la agroindustria, y también tenemos experticia en reservorios para el almacenamiento de la captura de carbono. Tenemos muchos recursos para poder producir muchas rutas de hidrógeno bajo en carbono. Y aquí esto es la estrategia para el hidrógeno de bajo carbono que inicia con el documento de la EPE del 2021. Nosotros tuvimos la ley del año pasado en Brasil, la cual permite establecer programas y muchos incentivos para la producción de hidrógeno de bajo carbono, y la idea es que Brasil para el 2030 sea el productor más grande, el más competidor, y para el 2025 haber consolidado el hidrógeno de bajo carbono en todo el país. Y lo que es muy importante acerca de la estrategia de Brasil y la elección de Brasil era la posición agnóstica con relación a las rutas de producción. Brasil no ha definido un ganador. Brasil ha establecido una ley que está basada en la intensidad de carbono. Cualquier productor de hidrógeno que pueda comprobar, que pueda certificar que tiene una menor emisión que está aquí definida, va a poder tener los beneficios asegurados por la ley. Nosotros no elegimos la ruta que va a producir el hidrógeno. Nosotros hemos pedido que coexistan para poder crear un entorno mucho más fructífero. En este momento, hablando acerca de la parte técnica, iniciando con la producción del hidrógeno a partir de biomasa. Aquí en este diagrama nosotros podemos ver algunas de las raíces que se producen para producir hidrógeno de la biomasa. Y claro está que esto es otra perspectiva esto es otra perspectiva, y no voy a entrar a los detalles tan tecnológicos, pero básicamente nosotros podemos tener muchas rutas, pero las más maduras que ya están listas para ser comercializadas son las termoquímicas, que son las cuales que están en morado, que están. Y estas rutas tienen diferencias en términos de tecnología, en términos de materia prima, pero todos terminan produciendo el mismo producto, que es gas, que es una mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono. Y la idea es que ellos después pueden purificar este gas para poder producir hidrógeno de la biomasa. Y lo que es importante ver es que tenemos muchas materias primas que pueden ser aplicadas para este tipo de rutas. Por ejemplo, cuando pensamos acerca de la biomasa residual, se puede utilizar para producir biogás o biometano, la cual es algo que se mencionó aquí hoy en día, y es algo que se puede reformar para producir el gas. Y también podemos utilizar el etanol en la ruta, lo cual puede generar estrategias que lo utilizan como un vector de hidrógeno, como una manera de transportar en vez de utilizar hidrógeno, podemos transportar etanol y tener la infraestructura. Y también tenemos la biomasa, que son residuos como gases, madera residual, las cuales también pueden ser utilizadas como una fuente para producir hidrógeno, la cual es un producto que tiene más valor, y esta es una estrategia muy importante, la cual puede apalancar la producción de hidrógeno bajo en carbono. Esta es la parte técnica, pero después de la parte técnica tenemos unas preguntas. ¿Qué pasa con la intensidad del carbono? ¿Será que si son rutas de bajo carbono? Aquí hemos podido calcular, hemos podido estimar la intensidad de lo que se produce
y para la reforma hemos podido llegar a estos valores, así que para biometano 1 o 2 kilogramos de hidrógeno y para etanol de 3 a 5. Aquí nosotros podemos demostrar que sí, estas rutas son de bajo carbono, especialmente cuando consideramos el umbral de Brasil, que ya fue definido, pero tenemos la ventaja del biometanol sobre etanol, especialmente porque esto se produce de residuos. Los residuos no manejan en la mayoría de los la mayoría de los programas de políticas públicos, los residuos no llevan las emisiones de la fase agricultural, son cargas libres de carbono y esto es materias libres de carbono y esto es importante para tener en cuenta la intensidad y tiene una ventaja muy importante cuando pensamos acerca de producir hidrógeno de residuos agrícolas y también tenemos el tema del costo. ¿Será que son competitivos? Nosotros no profundizamos mucho los costos en nuestros estudios, pero aquí les traje los datos de la Agencia Internacional que muestra los costos del CO2 en diferentes rutas y podemos ver que la gasificación de la biomasa tiene el mismo costo que la electrólisis y si nosotros consideramos las estrategias de la captura de carbono de manera conjunta podemos tener menores costos, por lo menos en términos podemos ver que esta tecnología es competitiva con otras e incluso puede ser más competitivas que otras. Avanzando con la parte del hidrógeno y la bioenergía, la parte de la demanda. En este diagrama en azul tenemos las aplicaciones típicas del hidrógeno. Como la mayoría de ustedes pueden saber, el hidrógeno hoy en día se aplica más que todo para las refinerías y también en la industria para poder producir amonía y metanol. Y si solamente miramos este panorama, podemos ver que en estas aplicaciones industriales el hidrógeno es muy importante para la bioenergía porque la amonía produce los fertilizantes y los fertilizantes son lo que determina la biomasa que se utiliza más adelante en la biomasa. Y también el metanol que se produce del hidrógeno también se utiliza en la producción de biodiesel como una entrada. Usted produce el biodiesel con el etanol y estas dos, el hidrógeno de manera indirecta es muy importante para la bioenergía y la bioenergía es algo que requiere mucho hidrógeno, pero si pensamos acerca del futuro de la bioenergía con nuevos biocombustibles como el combustible de aviación sostenible, el diésel renovable, etcétera, nosotros podemos ver que la bioenergía se puede convertir en un consumidor más elevado de hidrógeno y puede requerir más que el hidrógeno, especialmente si consideramos que vamos a reemplazar muchas de las refinerías con biorefinerías. Y estas tecnologías, de hecho, consumen un poquito más de hidrógeno que las refinerías que producen 1 litro de combustible. Para producir 1 litro de jet sostenible se requiere más hidrógeno que el jet fuel tradicional. Nosotros tenemos esta demanda que ya existe en los sistemas de bioenergía y se pueden incrementar aún más en el futuro si esta nueva bioenergía despega. Y vamos a hablar un poquito acerca de las sinergias, de cómo estos dos lados pueden ofrecer oportunidades comerciales. Y primero que todo, vamos a hablar un poquito acerca de los combustibles sintéticos. Los combustibles sintéticos también son muy importantes que surge en una transición energética para combustibles y están producidos cuando unimos el hidrógeno y las fuentes de carbono, generalmente el CO2, para poder producir, ¿no? Y ellos pasan a través de un proceso que se llama la síntesis, que produce lo que es un crudo sintético y este crudo sintético puede ser refinado como los crudos normales para producir gasolina, diésel, etcétera. Generalmente, cuando hablamos acerca de los combustibles sintéticos, las discusiones principales hablan acerca de electrolitos e hidrógenos con una fuente de CO2. Y aquí ya tenemos una sinergia muy importante entre la bioenergía y el hidrógeno, porque la bioenergía puede generar un CO2 con un CO2 renovable. Y esto es una estrategia muy buena para poder tener un combustible sintético renovable que puede ser importante en términos de sostenibilidad. Y también el CO2 en este caso o en algunos de los casos
es mucho más económico que otras fuentes de CO2 porque ellos pero que son muchos más puros que la mayoría de las emisiones de la industria. Por ejemplo, cuando tenemos etanol, la fermentación de etanol, tenemos un CO2 muy puro que se va del fermentador y aquí nosotros evitamos el costo de la purificación de estas materias primas. Por tanto, podemos tener una fuente muy costo efectiva de CO2 para poder unirlas con los electrolitos y el hidrógeno, lo cual puede ser muy importante para apalancar la industria de los sintéticos. Lo que también podemos ver es que cuando nosotros unimos el hidrógeno con el CO2, lo que estamos es produciendo un gas. Y como ya les dije, las rutas de producción de biomasa producen un gas dentro de su propio proceso. Nosotros tenemos la ventaja aquí que cuando utilizamos el hidrógeno de biomasa en las rutas sintéticas tenemos la ventaja de que tenemos tanto el carbono renovable y el hidrógeno renovable en el mismo proceso integrado, y esta es una característica y una ventaja de lo que es el hidrógeno de la biomasa. Y con estos dos, nosotros evitamos la necesidad de purificar el hidrógeno. Nosotros evitamos el costo logístico del transporte del hidrógeno y también amplificamos el valor agregado del procesamiento de la biomasa. Tenemos tantas ventajas y tantas oportunidades cuando pensamos en los sintéticos, especialmente en los biosintéticos, y la biomasa de hidrógeno puede estar muy bien adaptada para este tipo de negocios. Ahora, otra sinergia muy clara que hemos podido identificar en este contexto es lo que llamamos la reducción de los ciclos de intensidad del carbono. Y para entender esto tenemos que profundizar un poquito lo que es la intensidad del carbono de los biocombustibles y la de bioenergía. Los biocombustibles son combustibles de bajo carbono porque no tienen emisiones líquidas. Cuando pensamos acerca del uso del combustible, cuando uno quema un biocombustible, el carbón que se emite ya había sido capturado por la biomasa durante la etapa de producción. No tenemos emisiones asociadas con el uso del combustible, pero aún tenemos emisiones en biocombustible con el ciclo que viene con los pasos de producción y las emisiones que son agregadas al combustible durante la producción de estos combustibles, lo cual los más importantes provienen de la fase agrícola el uso de fertilizadores y también el uso de combustibles en la maquinaria que se utiliza y también lo que transporta la biomasa desde los campos a las plantas de procesamiento. Y lo que podemos ver acá es que la mayoría de estas emisiones también están asociadas al hidrógeno. Podemos ver que los fertilizantes se producen por el hidrógeno. Como ya les dije, el hidrógeno produce amonia, amonia produce urea y la urea produce fertilizadores. Y si nosotros tenemos un suministro de hidrógeno, nosotros podemos utilizar amonia de bajo carbono y podemos al final de la cadena producir menos biocombustibles de menos carbono. Cuando pensamos acerca de los combustibles que se utilizan en la maquinaria, nosotros podemos pensar acerca de cómo decarbonizar esta fase del paso. Podemos pensar acerca de los sintéticos o incluso utilizar hidrógeno directo en la maquinaria, porque el biodiesel depende del hidrógeno para producir etanol y los sintéticos se producen directos del hidrógeno y el hidrógeno es una aplicación directa. Y el utilizar el hidrógeno del bajo carbono puede reducir la intensidad de carbono de la bioenergía. Una vez hemos podido identificar, tenemos este círculo de la reducción de la carbono y teniendo el acceso, tenemos el suministro, puede producir una bioenergía decarbonizada que se utiliza para producir biohidrógeno. Producimos una biohidrógeno más decarbonizada y aquí continúa el ciclo, la cual puede producir una energía más decarbonizada.
Y lo que es importante tener en cuenta aquí es que las bioenergías es la única, por no de, es uno de los pocos, por no decir el único segmento hoy en día que permita crear competitividad de la intensidad de bajo carbono. Porque, por ejemplo, en Brasil nosotros ya tenemos, como ya les dije, tenemos un programa que crea créditos a partir de la intensidad del carbono, y podemos ver que una menor intensidad quiere decir más créditos y más dinero para el productor. Pero cuando pensamos en los programas que se discuten a nivel mundial, con relación a los combustibles de aviación, los que se utiliza para aviación, los que se utiliza para el transporte marítimo, en estos tipos foros y en estos programas que se van a discutir y que actualmente los marcos de este programa están siendo definidos. Vemos que la intensidad del carbono siempre es un aspecto esencial de la competitividad de los combustibles. Generalmente podemos ver que los objetivos son decarbonizar. Por tanto, si tenemos un combustible con menor intensidad del carbono, va a ser más competitivo que en otro, porque la idea de la compañía puede ser decarbonizar, no tener un mandato de blends, pero sí tener un combustible de menor intensidad. Y debido a eso nosotros vemos la bioenergía como si fuera un aliado importante del hidrógeno para poder producir una demanda robusta, una demanda consistente de este producto, porque vemos que este es un segmento que ya está interesado en la parte de bajo carbono del hidrógeno y está monetarizado en la parte inferior. Así que puede ser algo muy importante para el hidrógeno de bajo carbono y puede ser visto como un aliado importante. Aquí también podemos identificar unos complementos entre algunas fuentes de la producción de hidrógeno con bajo carbono. Aquí pongo las tres fuentes importantes que he hablado, que son los electrolíticos, el H2 de gas natural y también la biomasa. Y hemos identificado por lo menos tres aspectos grandes en los cuales se pueden complementar. Tenemos que, en términos de locaciones ideales para la producción, el hidrógeno electrolítico requiere electricidad renovable, y idealmente un productor de hidrógeno electrolítico debería estar cerca o en una región que tiene abundancia y una electricidad renovable. Para el gas natural, nosotros necesitamos acceso al gas competitivo y también acceso a lugares para poder almacenar el hidrógeno que fue capturado. Y finalmente, para la biomasa, lo que se requiere es una alta productividad, muchas cadenas y disponibilidad de residuos. Como podemos ver, estos requisitos no necesariamente vienen en la misma región. Podemos tener regiones que tienen los diferentes requisitos. El poder tener la posibilidad de producir hidrógeno puede generar de diferentes rutas, puede generar estrategias que cada región puede utilizar porque tiene de la mejor manera posible, y es posible poder crear una industria más diversa de hidrógeno de bajo carbono y también más sistémicos en los territorios de toda la región de Latinoamérica. Las relaciones temporales son interesantes porque el hidrógeno electrolítico está asociado a la energía renovable, también está asociada a la intensidad para producir el hidrógeno electrolítico. Si nosotros tratamos de minimizar las emisiones, vamos también a tener una producción intermitente de electrolítico, y las otras dos raíces, ya sea el gas natural o la biomasa, van a tener menos intensidad y pueden ser vistos como flexibles o como un suministro constante
de acuerdo a la demanda y podemos pensar acerca de estas dos rutas de producción de hidrógeno como una manera de compensar la intensidad del hidrógeno a partir de sistemas electrolíticos, así como usamos maneras constantes para poder producir electricidad, para poder compensar la intermitencia de energías renovables. Podemos pensar igual para el hidrógeno, para poder tener un suministro constante de hidrógeno de bajo carbono, especialmente en aplicaciones que demandan este suministro constante como aplicaciones industriales que no pueden parar. Aquí tenemos un muy buen recurso complementario entre las diferentes rutas. Y en términos de la condición del hidrógeno, yo ya les hablé un poco acerca de esto, pero tenemos que el hidrógeno de biomasa es un hidrógeno que viene con el mismo propósito y que lleva el mismo propósito que el carbón biogénico. Tenemos dos elecciones que están aquí, ya sea que podemos capturar este carbono y producir un reflujo de carbono con emisiones negativas, las cuales es una ventaja única del hidrógeno, de la biomasa de hidrógeno. Esta es la única ruta de hidrógeno que puede producir emisiones negativas, pero también podemos utilizar este carbono para producir metanol, combustibles sintéticos y otro proceso que requieren de hidrógeno. Este hidrógeno genera este tipo de aplicaciones, mientras que el hidrógeno electrolítico es de una mayor pureza, tiene mayor pureza y puede ser más ideal para aplicaciones que demandan este tipo. Así que tenemos una complementariedad en términos de aplicaciones que pueden ser explotadas en términos de modelos de negocios. Y finalmente, acá tenemos un ejercicio que nosotros hicimos para tratar de insertar estas oportunidades y algunas de estas ventajas que hemos identificado en las cadenas, en las cadenas agrícolas. Esto lo hicimos para Brasil. Hemos utilizado soya, hemos utilizado caña de azúcar y también hemos utilizado todo tipo de residuos, pero más que todo pueden ser extrapoladas a casi todas las cadenas de bioenergía y muchas otras cadenas agrícolas. Nosotros pudimos sustituir la soya con palma cuando pensamos en Colombia, y la mayoría de estos diagramas pueden ser correctos. El primero, claro está, ya lo dije, el uso de biomasa residual como materia prima, y podemos ver que tanto la caña de azúcar como la soya tienen residuos agrícolas. Todas las producciones en las diferentes cadenas tienen estos residuos. Utilizar estos residuos para producir algo de mayor valor, como el hidrógeno, puede ser una oportunidad para el sistema de bioenergía, para los productores, para el productor, pero también cuando pensamos acerca de cómo tener una cadena diversificada de hidrógeno de bajo carbono y poder tener una materia prima para producir barata, y esto es una oportunidad muy interesante para ambos lados. La segunda, que está en azul, podemos ver la amplificación del portafolio. Esto es más desde el punto de vista de las biorefinerías. El poder tener acceso al hidrógeno de bajo carbono va a permitir que estas biorefinerías amplifiquen su portafolio, poder crear nuevos biocombustibles como el jet fuel sostenible. Y esto es muy importante para las biorefinerías porque pueden diversificar sus productos y en algo que se denomina, no sé cómo decirlo en inglés, pero cuando usted amplifica el portafolio, van a poder tener una ventaja competitiva en la mayoría de los mercados, especialmente los mercados de biocombustibles. Aquí tenemos una oportunidad muy importante para las biorefinerías que vienen de manera conjunta con una baja suministro de hidrógeno. La tercera, como ya los dije, es el poder, el aprovechamiento del CO2 biogénico. Se puede capturar este CO2 biogénico y producir emisiones negativas si esto compensa desde un punto de vista financiero y si se tiene la manera correcta de poder monetizar de estas emisiones negativas. O podemos pensar acerca del uso de manera conjunta para poder producir otro tipo de productos
tales como el metanol. Y en la cadena de metanol hay algo que se me olvidó decir, pero que es muy importante. Es que el metanol hoy en día, por lo menos en Brasil, y yo pienso que en Colombia también, se utiliza más que todo para la producción de biodiesel. Por tanto, el poder crear una producción local de metanol a través de estos sistemas puede ser una oportunidad interesante. Una fábrica de biodiesel se puede pensar acerca de producir metanol de sus propios residuos, y esto también puede ser una oportunidad muy interesante para el desarrollo de esta cadena. Y finalmente, el último, que es muy importante también, es el uso de la infraestructura existente. Podemos ver que aquí tenemos la infraestructura para el etanol, para la distribución de etanol. Yo pienso que esto es más fuerte en Brasil, pero también yo creo que en otros países podemos tener una cadena de distribución de combustible establecida. Cuando pensamos acerca de producir el hidrógeno de metanol, podemos beneficiarnos de la infraestructura actual que existe para la distribución de metanol y concentrar la producción de hidrógeno a lo largo del consumo, como por ejemplo cuando pensamos acerca de tener el hidrógeno para los municipios. Y nosotros podemos pensar, ¿no?, de que pueden ser podemos tener un reformador de hidrógeno al lado y no tenemos que tener que transportar el hidrógeno a ninguna parte. Simplemente utilizamos el etanol con el reformador al lado, entre la estación de carga, y esto podría ser una muy buena oportunidad. Y más importante aquí para Colombia, como ya he estado escuchando en este congreso, podemos ver que el bioetano, pues algo que se puede beneficiar de la infraestructura de gas natural también, ya sea para la infraestructura de distribución, pero también podemos ver que las plantas, los equipos que se utilizan para producir hidrógeno hoy en día en las refinerías están diseñados para poder utilizar gas natural. Y claro está, pueden utilizar el biometano de manera muy directa en el mismo equipo sin ningún tipo de cambio. Y esto es una oportunidad muy buena, muy directa para poder producir hidrógeno de bajo carbono en aplicaciones que ya existen, como una manera de decarbonizar muchas actividades. El biometano es una muy buena cuando pensamos acerca de la infraestructura, porque puede utilizar tanto la distribución y la infraestructura industrial que existe. Esta era la presentación. Los mensajes principales que nos gustaría dejar de esta presentación son los siguientes. Primero que todo, que para poder identificar la bioenergía y las biorefinerías, que son aliados estratégicos de la producción de hidrógeno y el desarrollo de la cadena, para que puedan desarrollar los artículos centrales, ya sea como promotores del hidrógeno de bajo carbono. Y también algo muy importante es que pueden recibir hidrógeno de bajo carbono, porque pueden monetizar pueden la parte baja en carbono del hidrógeno. Lo segundo es poder identificar y poder demostrar que la producción de hidrógeno a partir de biomasa es opcional, es costo efectiva, y se pueden traer a ventajas que pueden ser únicas y que pueden ser exploradas en muchos modelos de negocios. La tercera es explorar la convergencia entre la bioenergía y la biohidrógeno. Puede ser importante para Latinoamérica, especialmente para reforzar el potencial de la región, para poder promover la transición energética aliada con las ventajas competitivas de nuestro continente, y pensar acerca de una transición energética que también proviene con un desarrollo socioeconómico y con desarrollo regional, para que podamos pensar acerca de una transición energética que sea completa en términos de qué podemos ofrecer como un continente. Y finalmente, la última es adoptar una estrategia agnóstica. Esto es más una recomendación para política pública. Adoptar una estrategia agnóstica hacia rutas de producción
de hidrógeno bajo en carbono puede tener la ventaja de generar diferentes modelos de negocio que pueden ser complementarios, que no necesariamente tienen que ser competidores, pero que pueden complementar, porque pueden ser muy complementarios y esta complementariedad puede crear un apalancamiento del sector de hidrógeno de bajo carbono a través de estrategias agnósticas. Este fue el equipo que trabajó en esta nota técnica. Aquí les puedo dejar mi correo, mi LinkedIn. También voy a escuchar. Y por tanto, si alguien quiere, si tiene alguna pregunta o si alguien tiene alguna otra pregunta o cualquier otro tema, con mucho gusto puedo responder a sus preguntas. Podemos hablar en portuñol también aquí en el Congreso. Por tanto, muchísimas gracias por su atención.